Los hermanos justamente ahorita que platicaba, es importante que entendamos este tema, pero que lo experimentemos y lo vivamos, ¿sí? Y voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Lucas 11. Oiga lo que dice justamente en el versículo 1. ¿Estamos listos? Lo leemos y oramos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Eterno Dios, Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu bondad infinita, porque tú nos hablas sin merecerlo, tienes misericordia de nosotros, nos das la victoria en Jesucristo contra toda fuerza del enemigo, y aquí estamos en tus manos, pidiéndote, precioso Señor, que hables a nuestro corazón. Te lo ruego, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza de esta mañana es una combinación, porque tiene que ser entre la oración de petición y la oración y el perdón. Vamos a combinar los dos porque es importante retomarlo de manera particular. Ahora, noten que en el versículo 10 hay unas palabras de Jesús. Los discípulos le están pidiendo a Jesús: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y aquí viene la pregunta básica: ¿cuántos de ustedes realmente saben orar? Bueno, déjenme decirles algo. Le doy gracias a Dios de que los oigo orar. Y yo digo, estas personas amados hermanos, se comunican bien con Dios. ¿Ok? Sí, cada uno de ustedes ora y se ve que hay una comunión, hay un método de oración. ¿Cuál es el método de oración? Pedir. Y aquí de una vez vamos a ir poniendo, afinando puntos. Algunos de ustedes oran diciendo, terminan sus oraciones, a ver cuántos terminan así: en tu nombre de Jesús, en tu nombre, en tu precioso nombre de Jesús. He oído esa oración. Cuidado, estamos orando mal. Sí. El Señor Jesucristo nos enseña ese punto de partida de la oración. Se debe de pedir al Padre, terminando en nombre de Jesús. Si tú dices, en tu precioso nombre, Señor, amén, pues el Señor dice, chicas, esto se firma. Esta oración no está firma. Tu cheque no está firma. No te lo puedo cambiar. No has depositado en el banco de fondos de oración. El Señor Jesucristo dice, Juan dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedí para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces el Señor Jesucristo nos enseña: pidan en mi nombre. Pero te voy a decir una cosa que es importantísima, y eso es lo que causa confusión. Cuando tú no tienes un concepto muy claro de la divinidad de Dios, entonces por eso de repente no oras como dice la Biblia que ores. Por el otro lado, hay que leer bien el Evangelio de Juan para que podamos cantar. El Evangelio de Juan aclara perfectamente bien cómo es el aspecto de la oración a partir del capítulo 14. ¿Sí? Entre el capítulo 14 y luego terminando, el Señor Jesucristo les enseña cómo orar, cómo relacionarse con el Espíritu Santo a
a permanecer en él en el capítulo 15, y luego él hace la oración sacerdotal más impresionante que puedes leer en el capítulo 17 de Juan. ¿Lo has leído? ¿Sí? Ahora, 17 y 18. Entonces, si nosotros leemos del 14 al 18, tal vez captemos un poquito acerca de lo que es esta idea de oración. Ahora, en el curso, los hermanos que están tomando el curso básico C, hemos hecho énfasis precisamente en las tres personas de la Trinidad. ¿Sí? Hablamos de Dios el Padre, hablamos de Dios el Hijo y hablamos de Dios Espíritu Santo. De tal manera que ya tenemos un concepto completo de cómo orar. ¿Cómo funciona esto? El Espíritu Santo inspira mi oración porque mora dentro de mí. Es un sello, es una presencia. Él me dice, ahí usted lo ha leído, Romanos 8:26, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él sí sabe cómo debemos orar, Él nos enseña. ¿De acuerdo? Ahora, nos enseña el Espíritu Santo, pero nos dirige hacia el Padre. La oración es hacia el Padre, Padre eterno. Jesucristo también, en este capítulo 11, cuando le preguntan a quién, cómo se debe realizar la oración, él empieza diciendo, vosotros pues oraréis así. Cuando oréis, decir, Padre nuestro, estás en los cielos. Así que la oración se dirige al Padre. Y con esta señal lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. No en tu nombre. Pues en tu nombre el Padre va a decir, sí, con mucho gusto, pero ¿y mi Hijo dónde está? Entonces, ahora, por el otro lado, en nuestra oración tenemos que entender varias cosas. ¿Sí? No te preocupes a quién le oras. Tú puedes orar a Jesús, tú puedes orar al Padre, tú puedes orar al Espíritu Santo. ¿Sí? Es más, se espera que en tu proceso de oración eso hagas. ¿Sí? Padre eterno, reconozco tu grandeza, tu majestad, tu poderío, eres maravilloso Dios. Señor Jesucristo, por favor, auxíliame en todo esto, porque necesito entender tu palabra. Envía tu Espíritu Santo. Amado Espíritu, por favor, confirma las enseñanzas de Jesucristo en tu corazón. ¿Te das cuenta? En menos de 30 segundos, oras al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Debes de saber a quién te diriges. A fin de cuentas, son así de simple. Pero hay una cierta estructura de la oración que tenemos que seguir. Ahora, fíjense lo que leímos en el versículo 10, aquí en Lucas 11. Nos vamos a salir ahorita de Lucas 11. Dice así, desde el 9, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí tenemos la clave de la estructura de la oración que nuestro Señor Jesucristo hace. Si nos enseña, más bien, porque esta no es nuestra oración de Jesús. Él nos está diciendo cómo debemos orar. ¿Por qué? Porque los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, como Juan también enseñó a sus discípulos. Luego Jesús empezó a decirles,
personal. Ay, Señor, ayúdame en esta necesidad. Fulanito me hizo esto, menganito me hizo aquello. Y yo creo que en el trabajo, esa es tu oración personal. ¿Cierto? Ahora, pero, ¿cómo la unes a la oración de Dios? Y es bien simple. Utilizas la siguiente frase. Y como está escrito en tu palabra, que pide y que será dado, y que todo que ore en el nombre de Jesús será escuchado, por eso te lo pido. ¿Te das cuenta? La unes, la envuelves en el paquete y la mandas al cielo. Porque si solo sueltas tu oración personal, ay, esta necesidad que tengo, y fulanito está enfermo, y mi tía está en Timbuktu y no regresa. Ok, de acuerdo, estás orando por todos dispersamente, pero tienes que unirlo todo en tu paquete completo y mandarlo. Ahora, nota que dice aquí, pidan y busquen y van a recibir. ¿De acuerdo? Pedir, buscar y vas a recibir. Nada más. Vamos a ver que hay un pequeño detalle que es importante que también revisamos hoy. Alguien, léame aquí fuerte, acérquese aquí y lea Marcos 11:25. Con esto, allí, y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Vuestros pecados. Orad si tenéis, perdonad si tenéis algo contra alguno, porque si vosotros no perdonáis a los hombres vuestros pecados, tampoco el Padre los perdonará. Y aquí entramos en un detalle muy importante de la oración. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente, cuando están orando, de repente viene a la memoria de ustedes algún evento que dices, esto impide mi oración? Te lo pongo de esta manera. Tienes como una, Dios te libre lo que sea una costumbre, que no sea nunca una costumbre de orar. Pero vamos a suponer que tú oras metódicamente en alguna hora de la noche, ¿sí? Pero durante el día, ese día te hicieron enojar muchísimo, donde sea, ¿sí? Te hicieron enojar, estás trabado o trabada, ¿sí? No sé, lo que te hayan hecho, y estás totalmente bloqueado por la persona que te ofendió, o tuviste una gran discusión y tú ofendiste a la persona, le dijiste algunas cositas bien tiernas y se rompió una relación. Bueno, llegas en la noche y quieres orar, lo descubres que no hay manera de orar, ¿sí? Hay algo que te impide orar. ¿Qué está pasando? Entonces, dice el Señor, si ustedes no aprenden a perdonar a los hombres sus ofensas, el Padre tampoco va a perdonar las suyas. En otras palabras, acuérdense que la oración en este caso es un sistema completo de comunicación con Dios. Para que haya una comunicación que se necesita, ¿verdad? Se necesita alguien que emite la oración, en este caso tú, y tiene que haber un receptor y hay un canal de comunicación que es la oración. Pero si el canal está bloqueado, obstruido o roto, ¿a dónde va la oración? No llega. ¿Cómo la restauro? A través de perdón. ¿Queda claro? Ahora, esta es una forma de explicarlo. Pero en realidad el perdón es mucho más profundo. El perdón es algo que hemos aprendido mal. Bueno, aquí no. Aquí todo el tiempo les hemos dicho, perdonar a
no consentir. ¿Sí queda claro eso? Que perdonar no es un sentimiento. Ay, si yo no siento perdonarlo, ¿y le importa si es eso o no? Decir que hacerlo. ¿Está bien? Entonces, perdonar es decidir hacerlo. Y te voy a decir una cosa, en el momento que tú tomas la actitud, cambias tu actitud de bloqueo, de negativo, y te pones en las manos de Dios. Señor, yo no puedo, estoy trabada con esta persona, ayúdame a perdonarla en el nombre de Jesús. Y entonces sientes como que esa nube oscura que te impedía la comunión con Dios se disipa. ¿Sí? En el libro de Job dice, nosotros no podemos ordenar nuestras ideas a causa de las tinieblas. Esas citas siempre me han hecho así como que me da terror. No puedo ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Y cuando tú llegas a empezar a descubrir que eso es justamente lo que el Señor Jesucristo vino a quitar. Recuerden cómo empieza el Evangelio de San Lucas. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz les resplandeció en medio de ellos. Jesucristo, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, aclara, Él era la luz que venía a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando una persona está en tinieblas, no puede orar en un bloqueo celestial, ¿sí? Porque acuérdense que hay dominio espiritual de las fuerzas espirituales en las regiones celestes. Y para que esa oración traspase, la tengo que hacer en el nombre de Jesús para que llegue hasta el trono del Padre. Si llega hasta el trono del Padre, entonces se cumple lo que dice en Hebreos 6, 5 o 6, donde dice, acercamos pues confiadamente al trono de la gracia para que puedan ser, para que tu oración, todo esto entonces ya pueda ser escuchado. ¿Voy bien hasta aquí? Ahora, entonces, lo que tenemos que hacer en este momento es revisar. ¿Tienes problemas para orar? Además, hay otro detalle. Muchos de nosotros oramos cuando Dios te despierta y te pones a orar y nada interrumpe tu oración y puedes pasarte una hora en oración. Está bien, puedes pasarte hasta una hora orando. Además, si tú dices, ¿y por qué una hora? ¿Por qué una hora? Porque Jesús dijo ni a una hora mínimo, ni una hora por hora. Exacto. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, él aclaró, ¿verdad? Ni siquiera una hora habéis podido velar conmigo, orar para que no entréis en tentación. Velar y orar para que no entréis en tentación. Una hora. Entonces, cuando tú logras estar en esa relación con Dios una hora, te vas a sentir confortado, ¿sí? Vas a sentirte que el Espíritu Santo pone la paz de Cristo en tu corazón, ¿sí? En mi paz os dejo, en mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Acuérdense Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¡Wow! Entonces, ese tipo de oración, ese tipo de comunión, ¿sabes? ¿Quién la quiere más muchas veces que tú mismo? Dios.
quedas como, bueno, yo sí, ¿verdad? Se le acerca y así como queriendo así medio apapachar a mi mujer, y yo así empieza así como que a sacar los colmillos. No, sí se trata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la anhelo celosamente de mi mujer. ¿Está bien? Entonces, imagínense ustedes que el Espíritu te anhela comunión en tu corazón. Y esto es algo que muchas veces no entendemos, pero tiene que ver también con el mecanismo de no perdonar. Si no perdonas, entonces bloqueas la oración. Ahora, el ejemplo clásico de la oración no perdonada, Jesús enseñó una parábola. Ustedes la han oído cualquier cantidad de veces, de aquel hombre rico, ¿verdad? Que un siervo de él de repente le dice, págame lo que me debes, cuate. A ese programa podemos decir un talento, una fortuna, ¿sí? Pero entonces, ten paciencia conmigo, le dice este siervo, y yo te lo pagaré todo. No se me va a pagar, pero bueno. Pero el Señor tuvo misericordia y le dice, está bien, te perdono la deuda. Pero luego dice que salió de ahí y yo como siervo le debía a este siervo una cantidad equivalente ya no en talentos, sino en salarios mínimos, denarios, ¿verdad? 100 denarios a veces. Y entonces, págame lo que me debes. Y dice que lo agarró así de cuenta. Y como no le pagaba, oiga lo que este hombre, el otro siervo le dijo a su acreedor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Prácticamente repitió la misma frase del anterior. Pero dice, más este no quiso y lo puso en la cárcel hasta que le pagara todo. Entonces los otros consiervos fueron con el dueño, con el amo, le dijeron, oye, ve lo que hizo este. Entonces lo llamó y como no obedeció, siervo malo y negligente, toda esa deuda te perdoné porque me suplicaste. Tú tenías que haber hecho lo mismo. ¿Sí? Y aquí entra la enseñanza que el Señor nos habla así como en mayúsculas, ¿verdad? Yo no puedo recibir, ay Señor, perdóname mis pecados este día, pero si yo no he perdonado a los que me han ofendido ofensas menores, estoy tomando la actitud del siervo malo y negligente que no perdona. Perdonar, ¿qué tan difícil puede ser? ¿Cuántos de ustedes sienten que hay personas que traen atorados en el pescuezo? Bueno, yo sí tenía algunas. Le tuve que hablar y decirle, oye, pues estamos platicando de un asunto personal. Hay que hacerlo, ¿sí? No le tengas miedo al asunto. Tienes que tal vez buscar a la persona y déjame decirte algo. Algunas personas dicen, es que no lo busco porque va a querer que volvamos a ser amigos. No necesariamente. ¿Sí? Tú aclaras la situación, sueltas lo que traes atorado en el cuello, en el buche, dicen ahí los pollitos. Entonces, sueltas todo, vacías el costal, le pides perdón a Dios por haberlo guardado, almacenado, rencor, resentimiento, iras, contiendas, celos, disensiones, herejías y cosas semejantes a estas, dice el apóstol Pablo, refiriéndose a los frutos de la carne, ¿sí? Que muchas veces son los que estorban la oración, los frutos de la carne. Y entonces tú te pones en sus manos para que purifique tu corazón y puedes empezar a ver frutos del Espíritu. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. gracias. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo no puedo llenar de amor
perfume. Ay, yo quiero tu perfume, me gusta cómo hueles, dame tu perfume. Y le sacas un frasco todo cochino, póngalo aquí. ¿Qué le dices? ¡Lávalo! No, a lo menos lávalo para que pueda, si no se va a contaminar el olor. Deja de sentir que eso es bíblico. En el libro de Proverbios o Eclesiastés. Que dice que una pequeña mosca hace derretir el perfume del perfumista. Eclesiastés. Gracias. Si se acuerdan. Bueno, está en el Antiguo Testamento. Las moscas muertas hacen apestar el perfume del perfumista. Ahora, ese ejemplo es muy fuerte porque en aquella época no había las botellas tan especiales que ahora se usan, que hasta los vendedores callejeros se compran botellas de perfume, ¿cierto? Porque son unas botellas muy especiales, selladas, fuertes. Entonces las compran caras. Además son muy bonitas, de diseños algunos. Bueno, pero imagínate que le das una botella sin taparla porque quieres perfume. No puede ser. De la misma manera, como el apóstol Santiago lo dice, entiéndelo, de una misma fuente no puede brotar agua amarga y agua dulce. ¿Sí? Ese es precisamente cuando hay resentimiento, cuando hay rencor, cuando hay enojo, cuando hay iras, cuando hay contienda. Entonces tu oración no llega más cargadamente. ¿Quieres que llegue hasta el cielo? Ponte en las manos de Dios y límpiame, examina mi corazón y ves si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino bueno, dijo el salmista David. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, entonces, regresándome a Lucas 11, noten que aquí hay una declaración de Jesús que es hermosa. Fíjense bien lo que dice. Porque todo aquel que pide, recibe. Estoy en el versículo 10. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Sí. Ahora, contrasta esto con la declaración que hace Jesús personalmente en el libro de Apocalipsis 3, versículo 20, donde él dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré y estaré con él y él conmigo. ¿De qué está hablando Jesús aquí? De tener comunión con nosotros. Él quiere, pero dice, pero tienes que abrir la puerta. En otras palabras, cuando cierras la puerta, te enojas con alguien. ¿Les ha pasado que te enojas con alguien y ¡zas! Das un portazo? Alguien ha tenido esa hermosa técnica pedagógica de bloquear el canal de comunicación cerrando la puerta. Además, el portazo debe oírse fuerte para que se rompa la comunicación. ¿Cierto? Sí. ¿Se los han hecho o no han hecho? ¿Verdad? Ahora, ¿te das cuenta? Pero Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta porque estás oyendo mi voz, entraré. En otras palabras dice, será restaurada la comunión. Quiero que puedas a tener comunión, relación íntima con Dios. Cuando tenemos esa relación íntima con Él, nos acercamos. Es el mismo aspecto, por favor, quiero que lo consideren muy bien. En el libro de Génesis, capítulo 3, nota ahí, va mencionando que dice
que el Señor se paseaba en el huerto con Adán y con Eva y platicaba. ¿Te imaginas a Dios diciéndole a Adán, a ver Adán, ¿y cómo te gusta que se llame ese animal? Ay Señor, que se llame elefante. Y así, y todos los nombres que le puso Adán se le quedaron. Entonces, el tipo de enciclopedia ambulante, porque así lo creó Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando al momento que tomó del fruto y vino el pecado, de repente oí la voz de Dios que dice, ¿dónde estás tú? Ay, Señor, es que tuve miedo del tipo que estaba donde yo te escondí. A ver, ¿cómo estabas? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? El pecado que había entrado en su corazón a través de la desobediencia y se rompió la relación con Dios y tuvo miedo de Dios y se escondió. Ahora, trasladado a este momento, si tú tienes miedo de la presencia de Dios, el diablo no te va a decir tienes miedo, el diablo te va a detener, te va a atiborrar de programas de la televisión o de TikTok en tu teléfono, ¿verdad? Los tiktokeros favoritos se la pasan ahí viendo videos, le lean en el teléfono. Bueno, a mí también me ha pasado, he de confesar. Y de repente quiero ventaja porque el teléfono es distractor, espantoso. Entonces, noten esto, ¿sí? El diablo tiene unos caminos muy sugestivos, no atacar a tu mente, te pone distractores para que no tengas relación con Dios. ¿Sí? Y si encima de eso, como no has perdonado, te carga la culpa, ¿qué va a pasar? Con la cara de la culpa, tampoco quieres acercarte a Dios. ¿Sí? ¿Queda claro? Recomendaciones. ¿Por qué crees que el Señor Jesucristo decía, bueno, fue Pablo, ya no fue Jesús, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos, pero no pequéis? ¿Sí? En otras palabras, ok, te peleaste, te rodeaste, hiciste cortocircuito ahí, salieron chispas, restaura tu relación antes de que llegue la noche. Dice ahí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, si lo acumulas, si dejas que el stock se sature cuando menos un día o dos, tengo malas noticias, se endurece el corazón. Y entre más se endurece el corazón, es más difícil volver a restaurar la comunión con Dios. Ahí te va un ejemplo clásico, porque hay muchos hijos, les llama la atención su mamá o su papá. ¿Verdad? Y entonces, recién lloras y es, mi papá me hizo esto. Y como estás enojado con tu papá, ¿qué crees que sucede? Repercute con tu Padre Celestial. Como que se rompe la relación también con el Padre Celestial. Cuando estamos enojados con nuestro Padre terrenal, es más difícil que se restaure la relación con nuestro Padre Celestial. Entonces, si nosotros estamos captando todo esto hoy, por favor, vamos a romper con los paradigmas o los esquemas que nos bloquean. ¿Cómo lo hago? A ver, la oración que hacía el salmista David en el Salmo 51 es la clave. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes se saben de memoria el Salmo 51?
pues ahí se los hago de tarea. Traten de leerlo con cuidado. El Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de misericordias, por las rebeliones, porque mi pecado está siempre delante de ti. ¿Sí? Y sigue diciendo, purifícame, seré emblanquecido, no quites de mí tu santo espíritu, devuelve el gozo de tu salvación, espíritu noble de sustento. En fin, es un método de oración para restaurar la comunión con Dios. Ahora, vamos a entender por qué está escrito ese salmo, para que puedas entender por qué sí puedes utilizarlo para ir a Dios. Recuerden lo que hizo el pastorcito David. Nada más mandó matar o puso al frente a Urías, porque Urías era un soldado de su ejército que estaba buscando el micrófono que sí. no, ¿y qué? Pero es que creo que Jair se llevó a arreglar la otra pieza. Entonces, ¿qué hizo David? David se estaba bañando en las azoteas en el tiempo que los reyes salen a la guerra. Este no fue a la guerra, se quedó a boquear en la terraza de su casa, y una mujer se estaba bañando en la azotea, pero estaba muy guapita. Así que le buscó al rey, y como era el rey, pues traigan a la nena. Pero la nena estaba casada y era la esposa de uno de sus guerreros, Urías, y la mujer se llamaba Betsabé. Pero David, pues era el rey, y la mujer, pues, deseos del rey también. El rey había sido atractivo y todo esto, y sucumbió ella a la tentación siendo una mujer casada y comete adulterio con David. Y David la embaraza. Y cuando ella descubre que está embarazada, le manda a avisar a David. ¿Y qué hace David? Y vamos a llamar a Urías para tapar esto, porque si no, hasta el cuello también peligra. Llama a Urías, pero Urías es un hombre vertical y no quiere meterse a tener relaciones con su mujer, aunque David lo emborracha. No quiere meterse a tener relaciones con su mujer porque siente temor. Dice: todo el ejército de Dios está peleando, y como yo voy a acostarme con mi mujer. Fíjense qué tipo tan formidable era este. Además, un guerrero. ¿Qué hizo David? Cuando vio que no iba a ver a su mujer, se quedaba en la guardia. Daba una carta, se la da al mismo Urías. Y entonces a Joab, general, llega con Joab lee la carta y dice: ponlo Urías al frente de la batalla para que muera. ¿Te das cuenta? Entonces, en menos de un evento como este, verdaderamente David lo que hizo fue violar los 10 mandamientos, todos completos, de relaciones personales, de relaciones con Dios, quebrantó todo. Entonces, era un hombre totalmente, además, se había endurecido su corazón, estaba cargado de sí mismo. Así que uno de los métodos de Dios fue: voy a exhibirte lo que hay en tu corazón. Y le manda un profeta, Natán: mi rey, tengo una historia que contarte. Fíjate qué pasó aquí. Que un hombre maligno, abusador, que tenía muchas ovejas, le quitó su ovejita a un hombre que amaba esa ovejita y se la guisó y se la repartió entre sus invitados. Y que se prende la vida. ¡Ah, ese hombre es digno de muerte! ¿Y qué hizo Natán? Tú eres ese hombre. Y le cayó 20 a David. Dice: he pecado contra el cielo. Y entonces escribe el Salmo 51. Ahí es cuando él escribe el Salmo 51, ¿sí? Porque dice: mi pecado está siempre delante de mí. Y bueno,
Cuando tú tienes una relación con el Espíritu, y aquí te quiero dar una recomendación especial. Muchas veces algunos de ustedes se consideran, ay, pues sí, ay, ya abrí mañana, ya abrí la noche y antes de dormir. Y por cierto, me quedé dormido a la mitad de la oración, pero no importa, yo sé que Dios me oyó. ¡Qué bien! No hay problema con eso. Pero déjame decirte algo. En la medida en que constantemente hay una lucha, acuérdense que nuestra vida cristiana es una lucha constante. La carne contra el espíritu. Y las dos cosas se oponen la una a la otra. ¿Sí? ¿Están aquí? ¿Cuántos de ustedes tienen luchas de la carne? O nada más yo sí, constantemente. ¿Pero qué hago? Constantemente me tengo que estar rindiendo al Espíritu Santo. Porque de lo contrario no puedo vivir la vida cristiana. Ay, Señor, perdóname, Señor, otra vez. Y si otra vez las niegas, o otra vez vas y pides perdón, además el Señor no dijo, ¿cuántas veces perdonaré a los que me ofenden? 70 veces, hasta 7. No, 70 veces 7. El Señor dice, pues igual 290 veces vienes a mí y me pides perdón, te va a perdonar. ¿Está bien? Dios es una fuente inagotable del amor y del perdón. Él siempre te quiere perdonar, pero espera que pidas el perdón. Porque si te endureces, no olvides que ocurrido que a Judas se llenó de remordimiento, pero nunca, con todo lo que tú lees, ahí dice que arrepentido fue y arrojó las 30 monedas, pero también fue y se ahorcó. Entonces, el resultado fue que se endureció. Y tengan cuidado, y una vez les advierto, en este momento, hasta este atarantado argentino, Dante Guevara, que es pastor en una iglesia en Estados Unidos, sacó una revelación que él desea en su corazón que Judas fuera perdonado. Imagínense que estás violentando lo que dice la Escritura misma, porque la Escritura dice ahí la oración de Jesús, ninguno se perdió más que el hijo de perdición para que le ocurriese tal como fue escrito acerca de él. Ya estaba escrito. Y tú dices, ¿dónde? En el Salmo 109 y en el Salmo 69. ¿Sí? Tomen otro su oficio, sean pocos sus días, que otros, sus hijos mendiguen y arden en sus desolados hogares. ¿Los han leído? Salmo 69 y Salmo 109 son tremendos. Es la sentencia de Judas. Entonces, cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta de que yo tengo que considerar todo lo que dice la Escritura para tener una relación correcta con Dios. Para que mis oraciones sean escuchadas y oídas, que tenga yo la relación correcta. Y me regreso, porque no nos hemos salido de otra vez a Lucas 11. Dice lo siguiente: ¿qué padre de vosotros, estoy en el versículo 11, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, aquí viene la comparación, es dramática. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y aquí viene una pregunta: ¿está el Espíritu Santo? ¿Te ha llenado? ¿Lo has pedido? ¿Lo has anhelado con todo tu corazón? Que venga a morar en tu corazón. Acuérdate que el Espíritu Santo representa a Cristo. Jesucristo dijo: me queda poco tiempo aquí en la tierra. Cuando se despidió de sus discípulos, ya no voy,
Pero ustedes qué dicen en Jerusalén, hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos 2 vemos cómo el Espíritu Santo vino, ¿sí?, como un viento recio, cayó sobre los discípulos y los llenó. ¿Sí? Y tú dices, ¡ay, qué hermosa historia! Está bien para él. Solo pídelo. Solo pídelo. Aquí lo dice. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuántos de ustedes lo han pedido? ¿No han pedido nunca el Espíritu Santo? Sí, todos. ¿De veras? Ahora la pregunta es, ¿lo han recibido? ¿Y lo han recibido? Pues si dice que pedimos, pues Él nos lo dará. Entonces, sí. Amén. Ahora, aquí entendemos que es una cuestión de fe, ¿verdad? Pero se va a mostrar a través del fruto del Espíritu, ¿sí? Porque la evidencia de que el Espíritu Santo esté en ti es que constantemente se va a redarguir de pecado, de justicia, de juicio. Pongo un ejemplo práctico. Suponte que eres una persona así como el pastor Jaime, que es bien gruñón y bien enojado. Sí, pero el Espíritu Santo te redarguye cuando te enojas. No te enojes. Ay, Señor, perdóname otra vez. ¿Está bien? Entonces, si tienes el Espíritu Santo, te va a redarguir. Sí, para que ya no lo hagas. Ya no seas tan enojón, tan gruñón. ¿Cierto? Te voy a decir otra cosa que hace el Espíritu Santo y es maravillosa. Va a confirmar la sabiduría de la palabra en tu corazón. Y es lo más hermoso que puede haber. ¿Sí? Porque dice el Señor Jesucristo en Juan 14, dice, tomará del lo mío y os lo hará saber. ¿Te imaginas? Pablo dice una cosa muy seria. Dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Un día leí esa cita y me aterroricé, porque dije, ay, Señor, si mis pensamientos que tengo yo no se parecen en nada a los pensamientos de Cristo, ¿cómo le hago? Porque si aquí yo creo que dice Pablo, quiero la mente de Cristo, ¿cómo le hago? ¿Cuántos de ustedes han sido confrontados con ese versículo? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que pensar como Él piensa. Tengo que actuar como Él actúa. Tengo que sentir como Él siente. ¿Sí? En otras palabras, la parábola de cuando en Lucas 21 o 22, el hombre que le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le dice que lees, ¿cómo lees la ley? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Y se le ocurre al escriba preguntar, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Un hombre de viaje hacia Jerusalén y fue atropellado. El escriba, el doctor de la ley y un sacerdote pasaron de largo, pero vino un samaritano y se lo llevó. Y dice, ¿hacías tú también? ¿Quién es mi prójimo? El que está con la necesidad más especial es tu prójimo. Entonces, si en tu corazón hay sensibilidad a los demás, el Espíritu Santo está obrando en ti. Si quieres sembrar a la fuente de dar misericordia, de dar amor,
rasgos de bondad. Pues resulta que el Espíritu Santo no lo estás dejando actuar. ¿Y quieres que te diga algo tremendo? Dice el apóstol Pablo, no apaguéis el Espíritu. O sea, apagas la luz de Dios en tu interior. Al contrario, tienes que avivar el fuego de todo de Dios que está en ti. Avívalo. Ninguna. O sea, que no digas amigo, pero tienes que avivarlo. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas hasta aquí de este tema. Estamos hablando de una oración, de una comunión íntima con Dios, de una relación más profunda con Él. ¿Nadie? Bueno, ok. ¿Qué hora es? No sé. 10:20. Vamos a orar y vamos a preparar nuestro corazón, pero nada más terminamos un resumen de esto con respecto a todo este capítulo 11 de Lucas 11. Ahora terminamos con Marcos 11:25, para que no les quede la menor duda de lo que dice ahí Marcos 11:25, que hace un ratito lo había leído. Marcos 11:25 dice así. Vamos a ver desde el 24. Y este es el resumen final de la oración. Marcos 11:24 hasta 26. Dice la palabra de Dios, con esto terminemos. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué les parece si para terminar ponemos en acción esta instrucción del Señor? Cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo en este momento te muestre si tienes algo contra alguno. La persona que brinque directamente a tu corazón, el recuerdo, el pensamiento, el sentimiento, ¿sí? Hay algo ahí. ¿Y qué te parece si en este momento dices al Señor, al Padre, acuérdate, estás orando al Padre en el nombre de Jesús? Dile al Padre, Padre, en el nombre de Jesús, yo perdono a esta persona que ha hablado mal de mí, que me ha agredido, que me ha atacado, que le traigo atorada en el corazón. En el nombre, ahora sí, en el nombre de Jesús, rompo con toda atadura, con toda amenaza, con todo quebranto que el diablo ha puesto sobre mi vida, toda autoridad en el nombre de Jesús, porque perdono. Yo libero a esta persona a través del perdón. Perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, amado Dios, de que a partir de este momento soy liberado de toda atadura, de toda ligadura de impiedad que se había formado a través del resentimiento y el rencor. En el nombre de Jesús,
Te doy gracias, amado Dios, porque tu Espíritu Santo